Entonces faltaría de la parte de difracción, faltaría lo que era el factor de forma atómica, la construcción de... No está compartiendo el jam. Dale. Bien, 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 bien. Construcción de Ewald. Y ya que está, ahora se me ocurre colar acá, porque tiene que ver con la parte de la construcción de Ewald. Esto sirve para tener un esquema más bien experimental de cómo es la difracción. Eh, preguntarse, y quizás esto desde el punto de vista eh, práctico es importante, preguntarse qué sucede si la red directa rota, ¿qué pasa con la red recíproca? ¿Se entiende la pregunta? ¿Y qué pasa si la red directa se traslada? ¿Qué pasa con la red recíproca? ¿Mm? Bien, y arranquemos con este tema final, ¿sí? Con estas preguntas. Y después doy lo otro. Si la red directa rota, ¿no? ¿Qué pasa con la red recíproca? Acuérdense que la red recíproca estaba definida por los vectores k grande tales que E a la i k por r sea igual a 1, ¿no? Esa era la definición de red recíproca, básicamente. Ya habíamos mostrado que una red recíproca es una red de Bravais, ¿sí? Que es re linda, entonces uno podría preguntarse, ¿qué pasa si yo tengo una red directa, no formada con R, sino formada con unos vectores que provienen de hacer la rotación sobre R? Como R ya la estoy usando para los nodos, podría usar otra letra para rotación. Vamos a poner M, la letra M para rotación. ¿Se entiende la pregunta, no? O sea que en vez de tener R, lo que voy a tener es, vamos a ponerlo por componente, vamos a tener una rotación de los R, o sea, un MIJ, RJ, ¿no? M es matriz de rotación. Entonces la pregunta es, obviamente la red, si ponele que yo tengo una red cuadrada, ¿no? Para hacerla sencilla. Una red, acá tendría una red rotada, por ejemplo, podría ser algo así, ¿no? Sí. No es la misma red de Bravais. Es una red de Bravais, pero está rotada, ¿sí? Con una matriz de rotación M. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la red recíproca de esa red de Bravais directa? Y la respuesta es sencilla, porque yo me tendría que preguntar, bueno, yo sé que E a la I, K por R, tiene esta propiedad. ¿Está bien? Si a esto yo le llamo R monio I, la pregunta que yo me planteo es, ¿cuáles serían los K monio tales que se cumpla esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los camonios? ¿Tá? Pero bueno, ahí lo que podría hacer yo es desarrollar esa exponencial, ¿está bien? O sea, parto de que esto es igual a 1, ¿sí? ¿Se entiende a dónde voy a ir, no? ¿Ya se lo imaginan? Hago E a la I, esto es un producto escalar,
O sea que esto sería K monio I por R monio I. Obviamente el I ese no es un I imaginario. ¿Está bien? Al R monio lo reemplazo por lo que es. Eso sería M IJRJ. ¿Está bien? Como eso tiene que ser igual a 1, no queda otra que esto que está acá sea igual a ¿qué? A KJ, ¿no? ¿Se entiende? Para que se cumpla esa igualdad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí. O sea que lo que Se yo salió tengo que Gonza. cumplir... ¿Se fue el Gonza? Sí, sí, se cortó de vuelta. Ahí Ahí está. está. Ahí apareció. Uy, para. Me apreté algo. No, Se me apagó el internet, perdón, Dani. no pasa nada. A ver. Entonces ya pasé a la otra diapositiva. La condición que quedó sobre el K es que tiene que cumplir esto. K sub J creo que era igual a K monio J MJI. A ver si era así. Para, me olvidé. KJ, no, es K monio I MIJ. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, yo quiero saber cuánto vale Camonio, ¿no? Entonces lo que puedo hacer ahí es multiplicar, ¿sí? A ver cómo lo hago. Fíjense, el I está sumando, el J está fijo, es un número, el J. Entonces yo podría hacer acá esto. M, voy a escribir, M, KJ, por KJ, MK, bueno, MK chiquito J por KJ, es igual a Camonio y MIJ por MKJ. ¿Está bien? Esto que está acá, acuérdense que la M es una matriz de rotación, por lo tanto es una matriz ortogonal. Por lo tanto, acuérdense que la traspuesta de la matriz ortogonal es la inversa. Yo voy a poner M traspuesta JK, ¿sí? O sea que esa traspuesta es la inversa de la matriz M. O sea que acá tranquilamente puedo poner M-1. ¿Está bien? Entonces queda MIJ, MJK, ahora sí está sumando el J. Todo esto va a ser delta IK. ¿Está bien? Y si es delta de K, esto va a ser K monio K. O sea que K monio K es igual a M KJ KJ. ¿Cuál es el resultado entonces? Que si la red directa rota de una manera, la red recíproca rota exactamente de la misma manera. ¿Entiendes? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Es razonable, sí, ¿no? Pero bueno, fíjense que es razonable, pero estamos trabajando en dos espacios diferentes. Uno en el espacio directo, que es el espacio de las posiciones, y otro el espacio recíproco, que es el espacio de la frecuencia, ¿no? Entonces, si yo agarro el cristal y lo roto, sí, la representación de ese cristal en la red recíproca, en el espacio recíproco, también rota, de la misma manera. Perfecto.
¿Y por qué está bueno tener eso en cuenta? Porque precisamente en un experimento uno lo que hace es agarrar una muestra y empieza a hacerle cosas a la muestra. Una cosa que puede hacer la muestra es rotarla. ¿Ok? Otra cosa que le puede hacer a la muestra también es trasladarla. ¿Qué pasa si uno traslada, uno tiene una red? A ver, ¿qué pasa con la traslación, no? Bueno, esto yo no lo hice, pero lo más sensato, o sea, lo primero, lo que sería lo más sensato, está claro que si yo la red directa la traslado a un vector primitivo, no tendría que pasar nada, ¿no? Porque queda la misma red. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo no traslado eso en un vector primitivo? ¿Mm? Si no hago eso, yo tendría el siguiente problema. El problema que tendría es que el origen no está en la fórmula, ¿no? O sea, en la fórmula R igual a N1 por A1 más N2 por A2. Entonces acá surge una cuestión que ahora me pregunto yo también, es que en ningún lado se dijo que el origen tenía que formar parte de la red de Bravais. Pero sí se dijo que esta fórmula valía, que R es igual a N1 por A1, N2 por A2 y N3 por A3. Sí, pero para que esta fórmula valga, sí o sí, el origen tiene que formar parte de la red de Bravais. ¿Se entiende? Así que esta es una cuestión que voy a dejar, ¿sí? Para averiguar bien. Porque me iba a chocar contra una pared si seguía por acá. ¿Se entiende el problema? Yo más o menos entendí en esta parte. Y fíjate, lo que está recuadrado ahí abajo es la definición de una red de Bravais, ¿no? Sí. Bien, lo único que tenés que pedir es que A1, A2 y A3 no sean linealmente independientes, nada más. Ujú. Ahora, si esa es la definición de una red de Bravais, entonces una red de Bravais no puede no tener el origen. Ah, sí. ¿Se entiende? Entonces, si esa es, me parece que es la definición, o sea, más estricta, porque si vos tenés, o sea, por otro lado habíamos definido que la red de Bravais era aquella red que si vos te pasabas de un punto a otro, veía lo mismo, ¿sí? Tranquilamente puede tener un punto fuera del origen. ¿Está bien? Así que por eso me surge acá la duda entre esas dos definiciones de red de Bravais. Me vas a decir, pero está bien, igual es un... Listo, cambio el origen, lo pongo ahí, ya está todo bien. ¿Ok? Bueno, pero igual son... En una parece que es un poquitito más estricta que otra definición. Así que lo vamos a saltear la cuestión de la traslación, ¿no? Que tendría que ser importante en este punto. Vayamos a al factor de forma. Che, Dani, con Sí, respecto a lo que estaba diciendo recién, sí, que la red de Bravais son los que cumplen esa condición. sí. O sea, esa condición son los vectores primitivos. Esa Pero, condición son cómo vos describís a todos los nodos de tu red de Bravais a partir de los vectores primitivos, ¿sí? Con números enteros, ¿sí? Pero fíjate que con esa definición, siempre el origen va a pertenecer a la red de Bravais, ¿sí? sí. Sin embargo, en la definición más general que dimos al principio, no necesariamente tenía que estar el origen, ¿sí?
Vos lo que hacías era saltar de nodo en nodo y ver qué pasaba, y si siempre veía lo mismo, era una red de Bravais. Claro. ¿Está bien? Así que me quedó una duda ahí. Factor de forma. ¿Se acuerda que habíamos llegado, habíamos usado Huygens para decir que la onda de salida era igual por Huygens? ¿Sí? O sea, hagamos un repasito. Un repasito era, primero, el caso de la red de Bravais solamente. Si uno tenía una red de Bravais, uno lo que tenía es que la onda de salida era igual a la sumatoria sobre cada uno de los centros dispersores, la onda incidente evaluada en ese lugar a tiempo cero, ¿no? K por R, ¿sí? Y la onda de salida, digamos, tomando como origen ese centro dispersor, que era E a la I, K' por R, no, R chiquito menos R', porque ahora el origen está en el centro dispersor, menos omega t. ¿Está bien? Y acá le habíamos agregado un factor que indicaba, digamos, cómo era la interacción específica. ¿Sí? Específica, digamos, de esas dos ondas, ¿sí? Entrante y saliente. Bien, uno lo reordenaba esto y le quedaba, ¿sí? Que quedaba así, E a la I, K' por R menos omega t, ¿sí? Esa era la onda saliente, más una amplitud de esa onda saliente que estaba dada por esta formulita. Sumatoria sobre todos los R por E a la I, y fíjense que queda, acá le voy a sacar eso porque no estoy usando la flechita de los vectores, lo dejo así. K menos K' por R. Entonces de acá salía la condición para maximizar la amplitud, o sea, para que la interferencia sea constructiva. Acá lo que pedíamos es que K menos K' sea un vector de la red recíproca, ¿no? Para que exista, digamos, difracción. Eso está, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Eso está bien. Después uno lo que decía era, bueno, una red de Bravais con base de átomos idénticos, ¿sí? Voy a sacar esto. ¿Sí? Una red de Bravais más base de átomos idénticos. Y uno lo que hacía era, bueno, en realidad los centros dispersores ahora no van a ser los R, sino van a ser los R más los RJ, ¿no? Con J igual a 1 hasta la cantidad que tenga la base. ¿Sí? Entonces acá uno lo que hacía era agarrar la misma fórmula, no se copia, a ver, pone delete nada más. Bueno, agarrábamos la misma fórmula, bueno, pero acá la sumatoria, lo voy a tener que copiar todo de vuelta. Me quedaba E a la I, K' por R, menos omega t, F de K', y en vez de ser la sumatoria sobre los nodos, tenemos que hacer la sumatoria sobre los centros dispersores, ¿no? Uno está B, y acá quedaba E a la I, ¿sí? En vez de usar los K menos K' por R más RJ. ¿Está bien? Entonces esto que está acá, uno podía separarlo,
seguía cumpliendo la condición de que este delta K sea un vector de la red recíproca, lo mismo acá, para maximizar la difracción. ¿Sí? Entonces lo que quedaba era, reordeno un poco los términos, E a la I, K menos K' por R, por sumatoria, eso es como lo que sale de factor común, J, E a la I, K menos K' por RJ. ¿Está bien? Y a esto lo llamamos factor de estructura S de K, suponiendo que el K menos K' es igual a K grande. ¿Está bien? Porque estamos cumpliendo la condición del agua. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Qué usamos acá? ¿En qué parte usamos que los átomos son idénticos en esta cuestión? En la parte que usamos que los átomos son idénticos es que esto, que tiene que ver con la interacción, digamos, de la onda electromagnética con los átomos, ¿sí? Es siempre la misma, ¿sí? O sea, porque siempre es el mismo tipo de átomos. Ahora, cuando los átomos no son idénticos, o sea, tendríamos el tercer caso, que sería red de Bravais más base de átomos no idénticos, ¿sí? El F tiene que estar, el F tendría que tener un subíndice que tenga que ver con el átomo en cuestión, ¿no? O sea, un subíndice J. O sea, que este F de K se te mete acá adentro, ¿sí? Entonces queda lo mismo. Sí, el procedimiento siempre es el mismo, nada más que el F no lo puedo ir sacando de afuera de la sumatoria, ¿sí? No lo puedo ir sacando de fuera de la sumatoria de J, ¿sí? Entonces quedaría esto es igual a K grande por R grande por sumatoria de J con F de J. Esto tendrá que ver con el problema particular. E a la I, K menos K' por RJ. A esto que está acá se lo llama, ¿sí?, factor de forma. En el kit de esto está aplicado usando la densidad, acá nosotros lo aplicamos usando Huygens. ¿Está bien? Ok. Simplemente es distinguir las interacciones, digamos, ya que los átomos no son todos idénticos. Y lo que falta lo otro que falta es lo que es la construcción de Ewald, ¿sí? Es una construcción que se da en el espacio recíproco. Acuérdense que el espacio recíproco es el continuo, ¿no? El espacio de las frecuencias. Entonces, estamos tratando de analizar el problema de difracción. Uno lo que hace es tomar el origen del espacio recíproco, dibujar el vector, que es el K incidente, ¿sí? Dibujar el vector que es el K incidente. Lo dibujo de vuelta porque me salió medio... Dibujar la punta de la flecha del K incidente, el K saliente. Obviamente tiene que tener la misma magnitud para que la dispersión sea elástica, ¿sí? Y acuérdense que habíamos dicho que la condición del agua era
K menos K', ¿no? Acá le enchufamos un signo menos porque, bueno, si es K menos K' es un vector de la red recíproca, también lo es el K' menos K, ¿no? Así que ponemos K' menos K. No se escucha nada, ¿no? No. Bueno, menos mal. Y bueno, y lo que hacemos es agarrar en este punto, en el punto, digamos, de la unión de los dos vectores, no, en el punto no. Lo que hacemos es trazar, bueno, a ver, espera. Escribamos, si K grande es K' menos K, ¿sí? La condición tendría que establecerse para que haya difracción, este vector, ¿sí? Tendría que ser un vector de la red recíproca. ¿Ok? Eso significa que si yo trazo una circunferencia, a ver cómo lo hago. A ver. Ahí está. ¿Sí? La pongo en el centro ahí. ¿Sí? Ah, pero me la pintó. Pará. ¿Por qué la pinta? ¿Se entiende a dónde voy, no? A ver, acá le voy a poner... Uy. Bueno, no importa. No sé cómo... Che, Dani, Sí. el K', Lo voy el a poner en K', negro. Acá, así se ve bien. Ah, pero está en dibujo, modo dibujo, así que lo voy a poner acá. Ahí voy, ¿eh? Esto sería acá. K grande. Decime, Gon. no va cambiado ahí. El K' no sería el K grande en el dibujo, digo. Si vos haces K más K', te da el K grande. No, pero fíjate la orientación de las flechas. ¿Sí? K' y esto sería para allá. Sería menos K, ¿no? Claro. Entonces te queda así. O sea, esto sería la cabeza. ¿Sí? O sea, porque fíjate que el K va así, ¿no? Es este el K en realidad si quieres llevarlo al centro. ¿Ok? Pero bueno, básicamente lo que me está diciendo la construcción de Ewald es que acá tiene que haber un punto de la red. ¿Sí? Imagínate que tenés una red recíproca que tiene, ¿sí? Acá está el origen. Podríamos pensar en los vectores de la red recíproca que sean estos. ¿Está bien? Acá justo acá entró en uno. Pero vamos, fíjate que ahí justamente se cumple la condición del agua, ¿no? Con este vector K. ¿Sí? O sea que lo que te dice el agua es, usando este esquema, es que si vos tenés tu red recíproca, vamos a hacer una bien sencilla, suponete que esta es tu red recíproca. A ver cómo hago el dibujo. No importa. A ver. Ponele que este es tu origen y vos sabés que tu
tu onda incidente tiene esta magnitud, suponete que esto sea la magnitud del K incidente. ¿Sí? Lo que haces es trazar una circunferencia de ese radio, ¿sí? Pero desde el, digamos, desde la cabeza del vector, desde este punto. Vamos a la herramienta. Mira vos, ¿por qué me lo pone así? Pero bueno, no importa. A ver. Te quedaste en la pizarra anterior, en la otra. Ah, qué bueno. ¿Sí? Entonces, fíjate, quizás se ve ahí. Entonces yo lo que hago es, primero me fijo el espacio recíproco. Tengo la red recíproca en el espacio recíproco. Me paro en el origen. Dibujo la flecha, ¿sí? Que indicaría, digamos, el vector incidente, el K, ¿sí? Y dibujo una circunferencia centrado en la cabeza ¿sí? Del vector de onda incidente. ¿Está bien? Ahí justito. Y fíjate que toca estos puntos, la circunferencia toca estos puntos. ¿No? Toca estos dos puntos. Eso indica que para esa onda incidente yo voy a tener difracción, ¿sí? En esos 2K. ¿Sí? O sea que voy a tener... Le apliqué una situación sencilla. Esos dos puntos donde vamos a tener, digamos, interferencia constructiva, que sería difracción, ¿no? Un máximo de difracción. ¿Se entiende? Estos serían los K', y este es el K incidente. ¿Se entendió? Entonces, a partir de eso, vos lo que podés hacer es, si querés rotar el cristal, como estamos en el espacio recíproco, el espacio recíproco o la red recíproca va a rotar de la misma manera en el espacio recíproco. Entonces, uno lo que podría hacer es ir rotando el cristal, y el efecto que va a tener rotar el cristal, por ejemplo, es que esta circunferencia, a ver si se puede rotar, no se puede rotar. ¿No? Bueno, pero bueno, suponete que está rotando y esta circunferencia está por acá. Ahora, ¿se entiende? Entonces uno va, la circunferencia va tocando tangencialmente el origen, ¿sí? Cuando va rotando, y ahí vas cubriendo un montón de posibilidades más de difracción. ¿Está bien? Eso es para encontrar los máximos de difracción. Ahora, si yo no roto el cristal, esto queda fijo así. ¿Está bien? Fíjate que es mucho más, desde el punto de vista experimental, práctico, es mucho más fácil rotar el cristal que andar rotando, ¿sí? El haz de rayos X que viene en una sola dirección, ¿no? Eso no se toca. ¿Sí? Quizás se toca, depende del aparato que tengas, ¿sí? Pero bueno, rotes el haz incidente o rotes el cristal, el efecto que tiene es barrer todo el espacio recíproco, digamos, de esta forma, ¿se entiende? Ahí, fíjate que si yo lo pongo ahora ahí, ¿sí? Este punto, estamos suponiendo que lo estoy haciendo bien, a ver, ahí, ¿ves? Acá yo tengo otros dos máximos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Bueno, porque la condición es estar justo en el borde de esta esfera. ¿Sí? En esa situación, yo estoy apuntando, pueden ver al cristal rotado, o pensar que el haz, en vez de estar apuntando hacia la derecha, ahora está apuntando en esta dirección. ¿Está bien? Y ahí de vuelta dibujo, ¿sí? La circunferencia, y quedaría así. Pero bueno, volvamos a lo que dije inicialmente. Y otra posibilidad
¿Quiere decir, a ver, alguien? ¿Me quería decir algo? Bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con la construcción de Ewald. Después en laboratorios tengo algunas cosas para hacer en matemáticas, que queda cómo vamos a usar esto para hacerlas. Pero lo que está hecho en matemática no tiene más que ver más bien con una rotación de cristal, sino que tiene que ver con que en realidad ir más allá de este análisis que tiene en cuenta solamente una longitud de onda definida de rayo X, ¿no? Si el K está fijo, queda eso. Ahora, si el K tiene un ancho, o sea, tenés un delta K, ¿sí? Vos podés cubrir más puntos de difracción. Suponete que este será el K mínimo y tengas un K máximo. A ver, ponele por acá. ¿Está bien? Por acá, suponete, tenés. Este sería un K máximo. Y esto que está acá es un K mínimo. Bueno, hacer lo mismo. Nada más que ahora. Qué lástima, che, que no sé por qué. No me salga sombreado, pero bueno, a ver, quizás seleccionando un color acá. A ver ahí. Bueno, no me sale, che. Bueno, espero que se entienda. A ver, fíjate, de vuelta, ahora centramos en el nuevo punto y nos vamos hasta el... Ponerle que ahí esté un poco centradito. ¿Sí? Claro, no se ve el de atrás. O sí se ve el de atrás. No, no se ve. A ver si lo pongo... Si tiene una forma de ponerlo atrás. Ahí está. ¿Sí? Genial, ya quedó bien. Entonces fíjate que ahora, si yo tengo un ancho de banda en el haz de rayo X, uno lo puede encontrar experimentalmente, creo que en el caso de rayos X con la temperatura se puede hacer eso. Ahora los picos que vas a ver de difracción son todos estos. Sobre la pantalla. Ojo. No es que ves esto que estoy dibujando en la pantalla. Esto es, ¿sí? Son los vectores de onda. O sea, vas a ver en la pantalla todas estas ondas que tienen estos K', ¿sí? Pero los máximos de difracción, Dani, no habías dicho que se veían en los límites que se toca la circunferencia. Claro, no, pero ahora estoy diciendo, este sería o sea, un segundo caso. El primer caso era en el límite y después rotando el cristal lo que hacía era rotar esa circunferencia, ¿sí? Y veías que máximo está tocando. Y después este nuevo caso es en donde el K incidente, ¿sí? Vos podés variar el K incidente, el lambda del rayo X, o sea, variás la magnitud del K, por eso puse un K mínimo y un K máximo. ¿Está bien? Entonces tenés en realidad una situación del K mínimo, una situación de K máximo y todos los intermedios. Cuando vos pasás de... ¿sí? Claro. O sea, tu haz, digamos, no tiene una frecuencia definida, sino tiene un ancho. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que vas a ver son todos estos máximos, o sea, todos estos K' que tienen que ver con las... ¿sí? Con la onda saliente. Bueno, después vos te las ingeniarás para ver en la pantalla qué es lo que vas a ver en la pantalla. ¿Está bien? Bueno, listo. Con esto
terminaríamos la parte de difracción. Después podríamos jugar un poquitito con esto, con lo que yo tengo hecho en matemática, pero esa sería la parte práctica. Ahora vayamos al otro capítulo. Que sería el de cohesión. ¿Mm? Nosotros vamos a ver de acá hasta metales, hasta el 69, ¿no? En la materia nosotros vamos a analizar básicamente lo que se llaman cristales, covalentes y metales, así que como lo vamos a ver después, nos vamos a detener sobre todo sobre lo que son lo que se llaman cristales atómicos, cristales moleculares y los cristales iónicos, ¿está bien? Y vamos a estudiar más o menos qué cosas mantienen la cohesión en esos casos, y le vamos a dar menos importancia a los otros casos porque en realidad la materia es para cubrir los otros casos, ¿está bien? Así que arranquemos con eso. Fíjense, ya acá de entrada aparecen 4 casos, ¿sí? Nos interesan sobre todo los primeros 2. En el primer caso tenemos un cristal de argón, es ¿sí? un gas noble, y después tenemos el famoso ejemplo de cloruro de sodio como un cristal iónico. Vamos a ver qué cosas son las que mantienen unido, digamos, estamos suponiendo temperatura cero, ¿sí? Para los cálculos que podríamos hacer. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que mantienen unidas estas estructuras. Siempre son fuerzas de origen electrostático, ¿sí? Y bueno, y acá la diferencia principal entre las primeras dos es que el argón tiene capa cerrada, digamos, con los electrones que tienen los átomos de argón, ¿sí? Forman un conjunto de capa cerrada. Por lo tanto, uno podría pensar, a ver cómo sigue esto. Nos vamos a poner a ver todo eso. Vamos a ver cómo es que se da esa interacción que mantiene unido un cristal de lo que llaman cristales atómicos moleculares, como el del argón. ¿Está bien? ¿Ustedes tienen algún conocimiento previo de eso, de lo que es un cristal de este tipo? ¿O lo vieron en materia química? No tanto. No sé si A ver. Cohesión. Bueno, empecemos con lo que es lo que se llaman cristales. Creo que se llaman así, cristales atómicos o moleculares. Acá la clave está en que estos átomos tienen la capa cerrada. ¿Sí? ¿Qué significa que tienen la capa cerrada? Significa que en esos átomos es muy difícil extraer un electrón, digamos, ¿no? Y son átomos que podrían pensarse en principio como un núcleo rodeado, digamos, por una distribución con simetría esférica de carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno podría decir, fantástico, si yo tengo el núcleo acá en el medio y tengo toda la carga negativa, ¿sí? Rodeándolo acá y con una simetría esférica, uno podría decir, ¿qué pasa
¿Qué pasa afuera de ese átomo? ¿Sí? Si uno usa un modelo de electro simple, por Gauss, ¿sí? El campo eléctrico, ¿cuánto vale afuera? ¿Mm? Problema de física 3, ¿no? Tenemos una carga puntual, si quieren, en el centro y una densidad de carga esféricamente simétrica rodeando esa carga puntual, ¿sí? Gauss me dice que el campo eléctrico de afuera es igual a cero. ¿Ok? Entonces uno esperaría en principio que estos gases no, o sea, estos átomos que se llaman, ¿cómo se llaman los de la última columna? Tierras De raras. valencia. El de... ¿El electrón de valencia te refieres? No, ¿cómo se llaman los átomos de la última columna de la Los gases tabla nobles. periódica? Gases Gases nobles. nobles. Claro, bueno, si nosotros pretendemos en principio formar cristales, ¿sí? O sea, bajar la temperatura y que ese gas noble solidifique en una estructura cristalina, ¿sí? En principio estaríamos en problema porque si es cierto que son completamente esféricas las nubes electrónicas que rodean el, el núcleo, ¿sí? Gauss me dice que no existe campo eléctrico afuera, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿Eh? O sea, yo hago una superficie de Gauss, acá, si querés lo voy acercando hasta donde está la carga eléctrica, ¿sí? La carga encerrada, ¿cuánto vale en esa superficie de Gauss? Cero. Entonces, ¿sí? Entonces el campo eléctrico es cero, porque ¿sí? El campo eléctrico por la superficie es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero, ¿no? Sí. ¿Está bien? Y yo sé que la carga es cero, o sea, ahí tenés simetría. La simetría sirve para evaluar esa integral de flujo eléctrico, así que el campo eléctrico es igual a cero, o sea que en principio esos átomos, por estar en la última columna de la tabla periódica, en principio no podrían ejercer fuerzas afuera de su, ¿sí? Nube electrónica. Sin embargo, eso no es así. Lo que existe, o sea, uno puede ver esto desde el punto de vista cuántico o clásico. Para verlo desde el punto de vista clásico, uno lo que puede pensar es que, lo voy a borrar porque esto no está bien, que si yo tengo dos átomos, ¿sí? Una carga positiva y tengo un electrón, ¿sí? Orbitando esa carga positiva, entonces acá va a haber instantáneamente hay un dipolo, ¿sí? En realidad un dipolo eléctrico, digamos que está apuntando, el dipolo eléctrico tendría que estar apuntando a la carga positiva. Acá lo estoy poniendo al revés, ¿sí? Creo que los químicos lo manejan más así, los dipolos eléctricos, ¿sí? Y ese dipolo eléctrico instantáneamente está generando un campo eléctrico que es del tipo dipolar, ¿ok? A ver si nos copiamos un poquitito de acá. Fíjense. A ver que no me anda esto. Acá lo llama cristales de gases inertes o nobles. Habla sobre esta cuestión de que tiene la capa llena. ¿Sí? Y creo que en el Kittel se meten directamente con un cálculo cuántico, ¿sí? Y esa, o sea, para arrancar con el tema no es lo mejor, digamos, uno puede ya entender la interacción
de dos átomos, pensando cada uno de estos átomos como un dipolo, ¿ok? Esos dipolos están formados, tenés un electrón. ¿Está bien? Para simplificar el modelo estamos suponiendo un núcleo positivo y un solo electrón. ¿Está bien? Entonces uno puede pensar que ese átomo en realidad es un dipolo que va cambiando, digamos, muy rápidamente de orientación en el espacio. ¿Está bien? Pero bueno, efectivamente es un dipolo. Y si es un dipolo, ese dipolo genera un campo eléctrico, que es un campo eléctrico de un dipolo, y ese campo eléctrico llega al otro dipolo, el átomo que está próximo a él. ¿Sí? A ver, voy a sacar esto. Y bueno, ¿qué pasa con ese campo eléctrico? Ese campo eléctrico interacciona con el otro átomo, ¿sí? Entonces uno tendría que calcular qué pasa con el otro dipolo. Pero a ver, supónganse en un problema de electro, si ustedes tienen dos dipolos eléctricos, ¿no? Estamos hablando de dipolos eléctricos. ¿Esos dipolos les gusta estar alineados o están apuntando para el mismo lado o ¿sí? En dirección opuesta? Pregunta. Dirección opuesta, ¿no? A ver. Sí, ¿no? A ver, espera, lo voy a hacer. O sea, vamos a... ¿Por qué dirección opuesta? Y porque las cargas, no sé, positivas o negativas se atraen. Ah, no, mismo, en la misma dirección. Y Bueno, bueno, por eso, bueno, ahí vamos a ver eso. Fíjate, acá tenés una carga positiva y una carga negativa. ¿Está bien? El campo eléctrico generado por esta cosa tiene una facha que va, ¿sí? Por decirlo mal y pronto, va en esta dirección. ¿Está bien? Ese sí es el campo eléctrico. ¿Está bien? sí. Entonces, si el otro dipolo, ponele, está negativo así y está positivo así, ¿a dónde va el, el dipolo negativo? ¿Para abajo o para arriba? Pero abajo. ¿Está bien? Entonces, la situación más estable sería esta. ¿Ok? O sea, opuestos. Sí, sí. ¿Está bien? Y la misma fuerza, eh, le hace el otro dipolo al dipolo, al dipolo original. Y entonces vos de un punto de vista de la energía, ¿sí? Lo que tenés que calcular es la energía de interacción dipolo-dipolo, ¿no? Es una energía de interacción muy débil, pero lo que sí, acá vamos a poner energía de interacción, lo que sí uno podría saber es que eso va con 1 sobre R a la sexta. ¿Está bien? Donde R es la distancia que hay entre los dos átomos o los dos dipolos. ¿Se acuerdan que la energía, o sea, eso va a ser básicamente el producto escalar del momento dipolar 1, el momento dipolar 2 sobre R a la sexta? ¿Está bien? Bien. Por otra parte, si uno quisiera, o sea, esa sería la energía de interacción, una energía de interacción electrostática, ¿no? Porque simplemente estamos considerando las cargas. ¿Por qué es R a la sexta y no es R al cuadrado? Uno podría preguntarse, sí, se los dejo como tarea, pero como ayudita se acuerdan que el potencial de una carga eléctrica va con 1 sobre R, ¿no? ¿Ok? Entonces yo la pregunta que me hago es, ¿el potencial de un dipolo cómo va a ir? Como 1 sobre R al cuadrado, ¿sí? Entonces, uno esperaría en principio, ¿sí? Que esta energía, ¿sí? Vaya con 1 sobre R a la cuarta. ¿Por qué? Porque el 1 sobre R a la cuarta, uno viene del campo y el otro viene
¿sí? Del momento dipolar. ¿Ok? Sin embargo, va con 1 sobre r a la sexta. Ahora, por otro lado, fíjense que la configuración que uno tiene, cuando tiene este esquema, positivo, negativo, negativo, positivo, ¿sí? Eso tiene toda la facha de un cuadrupolo, un octupolo, ¿sí? Eso habría que analizarlo y con eso posiblemente explicar ese r a la sexta. ¿Está bien? Eso sería un cálculo clásico. ¿Estamos? Pero en el libro va un poquitito más allá, ¿sí? Y establece un modelo sencillo, cuántico, para explicar de alguna manera por qué cuando vamos a construirnos, ¿sí? un modelo para explicar la interacción en los gases nobles, propone un modelo sencillo. Fíjense que el 1 es un hamiltoniano. ¿Qué reconocen? ¿Qué reconocen ese hamiltoniano? ¿Sí? Un X1 y un P1. Esto sería el electrón 1, si quieren verlo así. Un P2 y un X2 serían momento y posición del electrón 2. Es un modelo unidimensional. ¿Está bien? Y lo que está proponiendo es que son dos osciladores. ¿Lo ven ahí? Fíjense que después es igual al C a M omega 0 al cuadrado. Básicamente es el hamiltoniano de dos osciladores. ¿Sí? Ustedes ya saben de cuántica que este hamiltoniano es fácil resolverlo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no hay... son dos osciladores que están desacoplados. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno puede resolver cada uno de los osciladores por separado y listo. ¿Se entiende que son dos osciladores? Está planteando que el electrón 1 con el núcleo 1 se comporta como si fuesen dos osciladores. El núcleo 1 está fijo en el espacio, por eso no hay, digamos, no hay un hamiltoniano que le corresponda, ¿sí?, a ese núcleo fijo, porque está fijado en el espacio, en los nodos de la red, ¿no? Sería. Pero acá estamos analizando dos átomos nada más. Y propone como potencial un potencial tipo oscilador. O sea que esas cosas saben resolverlas, pero este hamiltoniano en principio no tendría sentido si nos quedamos con esto nada más, porque no me explicaría la interacción que hay entre los dos dipolos oscilantes. ¿Está bien? Para explicar esa interacción, uno le tiene que enchufar a ese hamiltoniano H0, un hamiltoniano H1, ¿sí? Ahí están los dos dipolos. Un hamiltoniano H1 que tenga en cuenta la interacción por campo electrostático entre esos dos dipolos, ¿sí? La interacción van a ser 4 términos porque va a haber una interacción entre entre las dos cargas positivas, una interacción entre las dos cargas negativas y dos interacciones, ¿sí? Una entre una carga negativa y la otra positiva, y la otra carga positiva y la otra negativa, ¿sí? El modelo es sencillo porque es unidimensional, así que escribir esto es fácil, ¿sí? Y cuando uno asume que las distancias, digamos, x1 y x2, ¿sí?, que son las distancias que hay entre el núcleo y el electrón en cada uno de los átomos, es muy chiquitita comparada con esta R grande, después esta R grande va a ser nuestra constante de red o nuestro vector primitivo, ¿ok? Uno le queda un potencial H1 que es del orden que va con R al cubo, ¿sí? Entonces, ya tenemos el H0, tenemos el H1, entonces uno podría resolverlo. ¿Está bien? Con lo que le enseñaron en cuarto.
Sin embargo, acá es más fácil resolverlo porque por la simetría del problema uno puede plantear una solución simétrica y una solución antisimétrica. Y cuando uno hace ese reemplazo para la solución simétrica y antisimétrica, tanto para las posiciones como para el momento, ¿sí? El 5 sería, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo escribiríamos x1 y x2 a partir de esas soluciones simétricas y antisimétricas? Lo mismo para el momento en la ecuación 6. Fíjense que el hamiltoniano ya nos queda, sigue quedando como un hamiltoniano de dos osciladores desacoplados, un oscilador que sería un movimiento simétrico colectivo de los dos dipolos, de los dos electrones, si quieren, y el otro sería otro modo normal, que sería el antisimétrico, ¿sí? Seguramente cuando son los electrones sí yendo a contrafase, pero ya el mismo hamiltoniano le dice cuáles son las frecuencias de cada uno de esos osciladores, de esos dos nuevos osciladores independientes. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacíamos cuando hacíamos en física 4. ¿Sí? Agarrábamos dos péndulos que estaban desacoplados. ¿Sí? El hamiltoniano 1 sería el de dos, o sea, la versión cuántica, ¿no? De dos péndulos que estarían desacoplados. Después uno agarra y lo acopla. Acá el acoplamiento estaría dada por por la fuerza eléctrica. Hace alguna suposición de pequeñas oscilaciones. Acá tendrá que ver con x1 y x2 mucho menor que r. ¿Sí? Y lo resuelve simplemente usando argumentos de simetría. ¿Se acuerdan que se podía resolver directamente usando argumentos de simetría? Uno lo resuelve y lo que le va a quedar, ¿sí? Son... lo que le va a quedar es una energía de punto cero, que en general no se considera, ¿sí? Y un término delta U que va con 1 sobre r a la sexta, como habíamos dicho antes. ¿Ok? Bien. Bueno, acá están las cuentas. Quizás eso sea un problema del práctico, si no, no vamos a poner a hacer eso. Lo importante es que este r a la 6 que aparece acá nos da digamos, la justificación para proponer un modelo, ¿sí? ¿Sí? Un modelo para describir el potencial entre estos dos átomos, que se llama potencial de Lennard-Jones. ¿Ya lo habían visto esto? ¿Sí? El potencial de Lennard-Jones, ¿sí? No solamente describe un potencial atractivo que tiene que ver con el que calculamos recién, ¿sí? Que tiene que ver con la atracción de esos dos dipolos, sino también una parte repulsiva que se debe al principio de exclusión de Pauli, ¿no? Si uno acerca los dos átomos muchos, ¿sí? Llega un momento donde se empiezan a repeler simplemente por Pauli, ¿no? Los electrones no pueden ocupar estados ocupados, ¿sí? El estado del otro electrón ocupado, entonces no hay repulsión, esa repulsión se modela, se puede modelar de otra forma, fíjense que acá abajo ¿sí? Hay una propuesta también para un exponencial, pero se modela con un potencial que vaya con 1 sobre r a la 12. Uno propone este modelo que se llama de Lennard-Jones para describir a dos átomos, ¿sí? Uno podría decir, bueno, che, pero a ver, ¿cómo puede ser que se metan las constantes justo, bueno, ahí está, justito ahí abajo, está la redefinición del potencial de Lennard-Jones. Fíjense. Lennard era con doble N. Sí. Al principio habíamos propuesto un potencial que vaya con 1 sobre r a la sexta y una parte repulsiva
Este sería el potencial U. Uno que vaya con menos A por R a la sexta. Eso tiene que ver con la parte atractiva. ¿Sí? Y algo que vaya con más B por R a la 12. Esto sería Pauli. Y esto sería dipolo-dipolo, ¿no? Uno propone ese modelito para eso. Y después esto lo puede reescribir de esta manera. 4 epsilon sigma sobre R a la 12 sigma sobre R a la 6. ¿Sí? Y además este está mucho mejor, esa forma de escribir el potencial, porque, a ver si está en el Kittel algún gráfico. Sí, no está muy clarito el gráfico del Kittel, pero bueno, el gráfico sería algo así. La energía, ¿está bien? Sería un potencial de este tipo, esto sería R. Esto que está acá es el sigma, ¿está bien? El sigma es donde el potencial pasa a ser, cambia de signo, ¿no? De atractivo a positivo, ¿sí? O a repulsivo. Y esta distancia que está acá, ese es el épsilon, ¿sí? Es la profundidad del pozo. ¿Ok? De alguna manera, este sigma es un parámetro que me dice cuál es el tamaño del núcleo, ¿no? Perdón, del átomo, el tamaño del átomo. Y el épsilon es la energía, ¿sí? El mínimo, o sea, la energía en su mínimo, digamos. El R, esto sería, si tenemos dos átomos nada más, esto sería mi posición de equilibrio R0. ¿Esa es la figura 6 del Kittel, Dani? Sí, a ver, sí, pero está, en el Kittel está, sí, a ver, espera, yo lo tengo, sí, mejor hecha, ¿está bien? Pero bueno, está reescalada en lo que es el sigma y ¿sí? Y en lo que es está con una escala diferente. ¿A esta te referís? Claro. Bien, fíjate que pasa. No, es para meter ruido, pero bueno, fíjate, en principio uno podría decir, mira, si R0 es la posición de equilibrio, uno podría esperar, ¿sí? Que si el tamaño del átomo es sigma, ¿no? Y uno puede pensar, más allá de que existe un potencial atractivo, repulsivo entre los dos, ¿sí? Todavía lo puede pensar como esferas rígidas, ¿no? Uno podría pensar, bueno, entonces el R0 tendría que ser 2 sigma, ¿no? Porque sería la forma más, si si esto es un átomo y esto es el sigma del átomo, ¿sí? En donde ya no se puede entrar a ese átomo por repulsión de Pauli. Y bueno, y si lo juntamos, digamos, la menor distancia a la que podría yo atraer otro átomo sería esta, ¿no? Son los dos átomos idénticos. Y el R0 sería la posición de equilibrio. ¿Está bien? Y bueno, no da 2R0. ¿Está bien? Te quedaste en el libro, Dani. Sí. Perdón, de vuelta. Hoy estoy medio... Sí, bueno.
Esa es unas cositas que se podrían quizás trabajar con Virginia. Para mí lo más importante de la clase de hoy es enseñarles cómo calcular, usando el potencial de Lennard-Jones, o sea, el método, digamos, cómo calcular la energía de cohesión, ¿sí? Utilizando, digamos, redes de Bravais particulares. En el caso de los cristales atómicos, Energía de cohesión de Lennard-Jones, Dani, de la ecuación 10, ¿no? en los cristales atómicos, digamos, la forma en que se organizan los átomos es en FCC. ¿Está bien? En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos es FCC porque se acuerdan que habíamos visto que el FCC tiene el mayor empaquetamiento. ¿Ok? Entonces, uno lo que tendría que hacer es calcular la energía de cohesión. ¿Cómo definimos la energía de cohesión? Es la diferencia que hay entre la energía ¿cómo sería? La energía de... ¿No era del dipolo menos la de Pauli? No, esa es... No, porque ahora ya estamos pensando en que no vamos a trabajar con dos átomos, sino que vamos a trabajar con infinitos átomos ordenados en una red de FCC. ¿Está bien? Entonces, vos lo que decís es la diferencia entre la energía que tiene la estructura, o sea, esa estructura cristalina, ¿sí? Menos, ¿sí? O sea, tomo la energía total, digamos, la energía de la estructura, no sé cómo decirle, menos la energía, la sumatoria de las energías individuales. ¿Está bien? Esa sería la energía de cohesión. En este caso, ¿sí? Las partes son los átomos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el cálculo de una vez por todas. Si no, ya son 17:52. Bueno, les muestro cuál es la cuenta, a la que cuenta vamos. Vamos a ir a la cuenta 11, ¿sí? Para calcular esta energía total, ¿sí? Después con el matemática podríamos probar en ver cómo se obtienen esos números usando, ¿sí? La red FCC. Fíjese que están calculando para una red FCC, porque es la de máximo empaquetamiento. Y después vamos a los cristales iónicos. Tomamos 10 minutos porque estamos empezando un poco a